¿Qué tal, audiencia de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Ramiro García Barrios. Él es nefrólogo, pediatra y jefe del servicio de nefrología del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a su programa Medicina al Día. Y muy buenos días y gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar acerca de el padecimiento de los casos de insuficiencia renal crónica. Para entrar en detalle, doctor, si nos podría explicar un poco acerca de esta enfermedad y qué se trata. Sí, la enfermedad renal crónica es cuando el riñón deja de tener sus funciones vitales. El riñón hace 6 funciones que son vitales en el organismo y las 6 funciones son de equilibrio, mantiene el equilibrio en el cuerpo. Cuando estas funciones se vencen, entonces estamos cayendo en insuficiencia renal. Puede ser una por una o todas a la vez, pero van llegando progresivamente hasta que todas desaparecen. Esto puede ocurrir en la adultez o puede ocurrir en la niñez. En este caso vamos a puntualizar en temas de niños, tomando en cuenta que existe un aumento ya identificado por parte de la Caja de Seguro Social de un aproximado del 50% de niños que sufren de esta enfermedad. Nos gustaría conocer el porqué de esta situación, doctor. Sí, realmente nosotros teníamos una incidencia de 2 niños cada 6 meses y actualmente estamos teniendo un niño por lo menos cada mes. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros no teníamos pacientes en diálisis peritoneal, que es uno de los tipos de terapia de reemplazo renal, y en lo que va del año, desde enero hasta la fecha, ya tenemos 7 pacientes incluidos en el programa, que son 7 pacientes nuevos. Entonces, sí ha aumentado el número de pacientes y casos nuevos. Nosotros en pediatría utilizamos la diálisis peritoneal como primera línea de manejo de pacientes, a diferencia de adultos que utilizan mucho la hemodiálisis. Nosotros utilizamos la hemodiálisis y la tenemos en nuestra caja de seguro social para brindar a los pacientes asegurados. Tenemos el servicio de hemodiálisis, pero lo usamos solamente si el peritoneo no es funcional o si el paciente viene en un estado tan severo de lesión renal que amerita recuperarlo rápidamente, ¿verdad? Entonces, son los que tenemos ahorita. Y sí está llegando muchos pacientes, la mayoría son de anomalías en el tracto urinario. Son anomalías que se hacen, se hacen diagnóstico, inclusive prenatalmente, y se colaboran postnatalmente. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen un muy buen seguimiento, pero la lesión es tan severa intrauterina que dejan de tener función renal. Los otros pacientes que no se controlan, que nos llegan ya con deterioro de la función renal, como los últimos pacientes que nos están llegando, es porque la mamá ve que el niño crece, orina, porque el paciente que tiene anomalía del tracto urinario orina bastante, pero esa calidad de orina no es la adecuada, pero le sirve para crecimiento y no se hincha el paciente. O sea que ahí hay una distracción en cuanto a la función renal y ya no llegan cuando no crece el paciente, cuando no orina, ¿verdad? O cuando empieza a hincharse el paciente. Doctor, partimos desde qué es la enfermedad, los casos que atiende la Caja del Seguro Social, pero también nos gustaría conocer esas sintomatologías para que los padres de familias que estén en casa estén pendientes de esas situaciones y acudan una vez al especialista o médico de cabecera del niño o la niña. Sí, hay que brindarle gran interés principalmente a las infecciones urinarias, porque se manejan la mayoría de ellos como si fuera catarro. No se completan los tratamientos, los pacientes tienen recurrencia de la infección urinaria. Esto deja cicatrices en el área renal y causa disminución de la función renal de los pacientes. O sea que cuando se brinda una atención para una infección urinaria hay que completar los tratamientos. Hay que tomar suficiente cantidad de agua. El agua lo confunden mucho con soda o refrescos con colorante o bebidas, entre comillas, hidratantes, pero que no son agua y que necesitamos que el paciente lo recupere. Esa cantidad de agua en pediatría varía según el tamaño y el peso del paciente, pero por lo habitual en niños preescolares y lactantes está alrededor de entre unos 500 a 700 mililitros, y ya un niño más grande es casi igual que el adulto, entre 1000
1.200 a 1.500 mililitros en 24 horas. Entonces hay que mantenerse bien hidratado y con estas calores que hemos tenido durante estos periodos, hay que mantenernos bien hidratados. Lo otro es la alimentación. Tenemos una alimentación muy deficiente en nuestros pacientes porque son pacientes que, papás que trabajan ambos y se van cuando ellos están dormidos, regresan cuando ellos están dormidos y por lo general se compran comidas de la calle, comida que no es casera. Pero este es un problema social que tenemos que nosotros saber educar a nuestros pacientes en esta parte. La otra es el paciente que orina y orina poco o orina mucho. Eso también son síntomas de peligro. Y lo otro es que cambie de coloración la orina, que sea de un color rojo o un color Coca-Cola, como le decimos a la mamá. Eso también es importante. Si orinamos y echa mucha espuma a la orina, eso también es importante para nosotros porque puede estar tirando proteína por la orina y eso puede ser causante de inicio de una falla renal solamente con ver la orina. Ya no digamos el edema, que se hinchan de la cara a los pies, ¿verdad? Y por lo general el edema de los riñones es mayor durante el día, ¿verdad? O sea que usted amanece hinchado y durante el día va disminuyendo. Ese es el edema renal. El edema vascular, por lo general, durante el día usted se va hinchando, ¿verdad? Y si tiene los dos afectados, ya sabe, va a estar todo el día completamente edematizado. Entre los síntomas que le podemos mencionar. Aparte de la orina, el color también de la orina, doctor, como usted muy bien lo menciona, el niño o la niña puede padecer algún tipo de ardor o dolor, alguna parte de su cuerpo que puede ser muy bien, ya es un indicativo de que los niños pueden decirle a sus padres, me duele aquí, mamá, me duele en mi estómago, me duele en mi pechito, en las piernitas. ¿Podría detectarse por medio de algún tipo de dolor? Sí, inclusive es la parte difícil de la pediatría, porque usted sabe que nosotros manejamos poblaciones pequeñas, niños lactantes que realmente no hablan, sino que dan manifestaciones de irritabilidad, cuando orinan, lloran, ¿verdad? La mamá tiene que estar pendiente a la parte normal del niño y cuando cambia esa actitud es que ellos se dan cuenta. Ya el niño mayor preescolar, el preescolar por lo general no le dice hasta que está bien malo. Puede orinar una o dos veces mal, pero ya la tercera o cuarta ya comienza a decirle que se siente mal, que no orina bien, y es un poquito difícil sacarle las cosas, pero uno puede darse cuenta. Ya el niño escolar y el adolescente, pues ellos ya sí pueden dar manifestaciones igual que el adulto, de dolor, ardor al orinar, y ya puede describirnos si es en la fase inicial, en la fase intermedia o en la fase final, o realmente durante todo el proceso de micción, que eso nos orienta mucho a nosotros al diagnóstico. Usted toca un punto muy interesante, doctor, con respecto a las edades y tal vez muchas personas en casa se preguntarán, bueno, ¿a qué edad inicia este tipo de enfermedad? Como usted lo mencionó, algunos de los factores que pueden influir es la alimentación y también la hidratación, pero sabemos que niños de meses, de 0 a 2, 3 meses, aún no se alimentan porque están en tema de la leche, la lactancia materna, pero ya están niños que pueden consumir algún tipo de alimento. En sí, ¿a qué edad puede empezar este tipo de enfermedad? Sí, eso puede empezar, como usted bien lo mencionó, inclusive intrauterinamente, porque hay datos clínicos de no funcionamiento renal intrauterinamente. Y esos pacientes son muy complicados y con un muy mal pronóstico posterior al nacimiento. Hay otros pacientes que al momento de nacer ya tienen detectados problemas de anomalías estructurales y cuando salen se le hace los diagnósticos extrauterinos y estos pacientes, muchos de ellos, si se cuidan bien y tienen buenas consultas, les va muy bien y no necesitan ninguna terapia de reemplazo. Pero sí podemos ver desde fases iniciales hasta los niños mayores datos clínicos de que puede estar progresando una falla renal. Usted mencionó algo muy importante, la lactancia materna. La lactancia materna no debemos abandonarla, ya que protege contra las infecciones urinarias. Es el mejor producto para dar agua al paciente y es el mejor antibiótico que puede tener cualquier niño para evitar las infecciones de vías urinarias. O sea que la lactancia materna, aparte de todas las bondades que nosotros ya sabemos y conocemos, en nuestra especialidad ocupa un lugar preponderante. O sea que nosotros somos pro lactancia materna.
Doctor, tomando en cuenta de lo que usted menciona, que esta enfermedad puede iniciar desde muy temprana edad, ¿esto quiere decir que también puede ser una de las enfermedades hereditarias? Hay enfermedades hereditarias que cursan con insuficiencia renal desde los primeros días. Esto hay que hacer diagnóstico prenatal. Para eso ahorita hay mucha tecnología para esto. Hay diagnósticos inclusive genéticos que se hacen previo al nacimiento del niño y de ultrasonidos, que los ultrasonidos han mejorado mucho los diagnósticos durante los últimos años, que nos sirve a nosotros de patrón para tener cuidado en el momento del parto. O sea que en el momento del parto, tanto llamar a un neonatólogo, que es el que los atiende en el momento del parto, nos llaman a nosotros nefrología para darle seguimiento junto con el departamento de urología, que son los cirujanos del área renal. O sea que esto ha mejorado mucho las expectativas de estos pacientes y los padecimientos hereditarios son extremadamente importantes para estos pacientes y principalmente para su futuro. Doctor, rescatando lo que usted mencionaba hace un momento con el tema de la alimentación y la hidratación. Esto quiere decir que una mala alimentación y una mala hidratación puede influir a que los niños y niñas puedan padecer este tipo de enfermedades y también otros factores que pueden influir para que los jóvenes precisamente puedan padecer de estas enfermedades y que desconozcan principalmente los padres de familia. Pero esto vamos a conversarlo después de regresar de un cambio comercial, doctor. Sí, con mucho gusto. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Ramiro García Barrios, nefrólogo, pediatra y jefe del servicio de nefrología del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Doctor, antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de esos factores que pueden influir para que los niños y niñas padezcan de este tipo de enfermedad. Hace un momento, al inicio de este programa, usted hablaba acerca de una mala alimentación y una mala hidratación. Estos serían precisamente los factores para que un niño pueda padecer de este tipo de enfermedad. Sí, claro que sí, y es un capítulo grande dentro de la especialidad de nefrólogos pediatras, los aspectos nutricionales, tanto en la etapa del embarazo. Una mamá que tenga un grado de desnutrición durante el embarazo tiene un gran riesgo de tener niños con problemas renales posteriormente. Y está descrito que aquel hijo de madre con desnutrición posteriormente hay que darle vigilancia porque pueden tener datos de falla renal a largo plazo. Los niños que no se alimentan bien, que no tienen los 3 grupos alimentarios, llámense preescolares o escolares. Usted sabe que muchos niños se van sin desayunar y hasta se saltan el almuerzo y llegan a la cena, ¿verdad? Llegan a la cena. Nosotros ahí en ese caso, y llegan a la cena, ya en este caso ya estos niños no tienen los 3 nutrientes importantes de alimentación y pueden llevarlo hacia un estado catabólico que puede llevarnos a un daño renal. Acuérdense que el riñón, una de sus funciones es excretar las sustancias tóxicas del organismo. Y si está comiendo sustancias que están por arriba de los valores tóxicos, pues empieza a dar los daños renales. Y si queremos seguir mencionando los adolescentes con problemas de alimentación porque quieren hacer ejercicio y conservar su figura y comienzan a tomar sustancias recomendadas a aquellos gimnasios donde le dan batidos especiales con proteínas, etcétera, etcétera, y la edad no le da para esa característica, pues sigue dañando el área renal y se están alimentando mal. Por lo general nosotros le decimos, come bien, desayuna, almuerzo y cena y no necesitas ningún tipo de proteína, ni creatina, ni nada de estas cosas que tratan de vender estos lugares. Doctor, también me gustaría conocer y si nos podría explicar, ¿existen fases de esta enfermedad precisamente para los niños y niñas? ¿Que si existe fases de insuficiencia renal? Sí, sí existe. Son 5 fases. Eso es estándar para adultos y niños. Realmente un niño que tiene factores de riesgo y tiene una buena función renal, pues ya se empieza a clasificar dentro de esta área. ¿Por qué? Porque es un grupo de riesgo. Pero un niño que no tiene factores de riesgo,
tendría que tener una depuración de creatinina, que es uno de los marcadores que nosotros tenemos a nivel universal, ¿verdad? Por debajo de 90 para empezar a entrar a la clasificación de falla renal crónica. Y esto debe ser sostenido por lo menos durante unos 2 meses con una tasa de filtración glomerular por debajo de lo esperado. Doctor, ya conocemos las fases que existen con respecto a esta enfermedad de insuficiencia renal crónica en niños y niñas, pero también nos gustaría conocer esos tipos de tratamientos que se pueden ofrecer, también medicamentos o cirugías, ya otra medida alterna para tratar la insuficiencia renal crónica en niños y niñas. Sí. En cuanto a los medicamentos, sí le puedo referir que los medicamentos, ya si el niño es lactante, es un poquito difícil darle los medicamentos, ya que no existen muchos productos que vengan en suspensión o líquido para dárselo a los bebés. Tenemos nosotros que triturar y darle los medicamentos diluidos en cierta sustancia para que los niños se lo tomen, con la consecuencia pues del problema de farmacocinética de los medicamentos en estos tipos de pacientes. Igual que el niño es preescolar, porque el preescolar tampoco se le hace muy difícil tomar una tableta. Ya al escolar y al adolescente podemos darle los medicamentos. El número de medicinas que ellos toman aproximadamente es entre 6 a 11 medicamentos durante el día, que representa una gran cantidad de medicamentos durante este proceso. En cuanto a los procesos quirúrgicos en estos pacientes, hemos mejorado mucho las técnicas quirúrgicas y el equipo del Hospital de Especialidades Pediátricas de Urología es un equipo fuerte que trabaja en conjunto con nosotros y tratamos de llevar lo más pronto posible a la funcionalidad de cada riñón si es posible. Y en aquellos pacientes que definitivamente los procesos quirúrgicos no les mejora la función renal, pues incluimos entonces la terapia de reemplazo renal que le ofrece la Caja del Seguro Social. Doctor, le hago esta pregunta porque me gustaría conocer y sé que muchas personas cuando van a las consultas, cuando visitan a su médico de cabecera, médico especialista, siempre surgen este tipo de dudas con respecto a cualquier enfermedad, en este caso la insuficiencia renal crónica. Y también está el tema de la automedicación y también tomar algún tipo de alimentación, algún tipo de medicina no recomendada o remedios también naturales. Esto sería recomendable en el caso de los padres de familia que suelen hacer este tipo de actos por desesperación al ver a su niño o niña con esta enfermedad. Claro, la pregunta es muy oportuna. ¿Por qué? Porque la medicina natural que se ha utilizado por muchos años, pues sigue siendo algo en nuestra cultura. Y mucha gente la está empleando en nuestros pacientes pediátricos también. Pero se ha usado de generación en generación. Obviamente sabemos mucho más acerca de los efectos contrarios de este tipo de productos. Y los papás lo dan como ellos aprendieron. Y esto nos puede traer ciertos inconvenientes por las impurezas que trae este tipo de sustancias y pueden dañar la funcionalidad renal. También tenemos la automedicación. Ya sabemos que es difícil salir de la casa y llevar al niño a un médico durante la hora de la madrugada. Se trata de resolver con lo que tenemos en casa, pero podemos cometer errores a veces de equivocación de medicamentos porque se parecen mucho los frascos y podemos dar medicamentos que pueden deteriorar la función del área renal o podemos dar sobredosis de medicamentos que también nos pueden dar problemas renales o damos una medicación que siempre ha tomado el niño, pero tomándolo por muchos días le puede causar un problema renal. Y le voy a dar un ejemplo que es las sustancias que son analgésicas antiinflamatorias, que son las que se usan mucho para bajar la temperatura y los traumas y golpes. Cuando se dan por muchos días pueden causar un problema renal y es de uso diario en nuestros hogares, ¿verdad? Que pueden llevarnos a un problema más grave. Doctor, ¿cuáles serían estas consecuencias pertinentes de que los niños o niñas que sufren de esta enfermedad no cumplan con las indicaciones que brinda, en este caso, el médico pediatra, el médico especialista o médico cabecera? Sí, actualmente hacer medicina es bien difícil en el sentido de que en esta etapa de lo que es apegamiento al área de tratamiento, como yo les comenté anteriormente,
muchos de los papás dejan a sus hijos a custodias de terceras personas. ¿Por qué? Porque los dos, padre y madre, salen a trabajar y muchas veces viven en áreas periféricas donde le toma mucho tiempo llegar a su trabajo o llegar después a sus hogares. El cumplimiento y el apegamiento a estos tipos de tratamientos es muy difícil, y ya cuando entran en la falla renal crónica, donde necesitamos un estricto cumplimiento de horario en cuanto a medicamentos, pues ahí la vemos bastante difícil, pero tratamos junto con el Departamento de Enfermería y Trabajo Social, ¿verdad? Porque no es solamente los nefrólogos los que manejan la insuficiencia renal, es un equipo multidisciplinario muy bien preparado que tenemos en nuestra institución, que son los que se encargan de velar que este apegamiento a los tratamientos sea lo mejor para el paciente. No podemos hacer un 100%, pero si logramos tener mayor cobertura, es lo mejor para ellos. Doctor, ya para finalizar, una vez terminen estos tratamientos o el niño esté en tratamiento, ¿cuánto tiempo es recomendable para que los padres de familia mantengan ese seguimiento y visiten las instalaciones de salud con su niño para evaluar cómo sigue con la insuficiencia renal crónica? Sí, los niños tienen citas ya programadas. Inclusive nosotros estamos haciéndole carta a la mayoría de los papás que están ingresando a nuestros programas para enviarlas a sus trabajos, porque va a tener citas continuas con examen de laboratorio, y también con esto de los medicamentos con estricto cumplimiento, pues ellos tienen que estar vigilando que la tercera persona que le está, el cuidador, que queda a custodia de los niños, esté dando los medicamentos a la hora que le corresponde. Esto trae sus inconvenientes, porque a veces lo hacemos por estos que salen nuevos, lo vemos muy seguidito en la consulta para ir llevando un buen control y mejoramiento de su estado general. Y después, posteriormente, le vamos haciendo las citas un poquito más prolongadas. O sea que a veces el apegamiento, y esa es una pregunta también muy oportuna, se nos hace muy difícil. Pero nosotros sí, a los niños que tienen buena funcionabilidad renal, le decimos a las madres que estos niños de etapa escolar y preescolar o adolescentes, por lo menos antes de entrar a su periodo escolar, le hagan su revisión y chequeo de las pruebas funcionales renales y el examen general de orina, que es bien importante, para ir llevando un control de ellos y evitar llevar sorpresas posteriores y después unas malas noticias. Así es, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Factores que influyen en este tipo de enfermedades, algunos tratamientos y recomendaciones. Fueron los temas que tratamos aquí en su programa Medicina del Día, junto a la compañía del doctor Ramiro García Barrios. Recordar que él es nefrólogo, pediatra y jefe del servicio de nefrología del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos un poco de qué se trata esta enfermedad y cuáles son las medidas preventivas también, y ese mensaje principal para los padres de familia. Muchas gracias, doctor. Sí, con mucho gusto, y gracias a ustedes, licenciada, por la entrevista. Así es, de esta manera ponemos punto final. Será hasta la próxima, una edición más de su programa Medicina al Día.